Seguimos en alerta spoiler y nos adentramos en el tema del día porque con una curva de contagios que se mantiene alta a nivel nacional y con muchas concentraciones de casos en la ciudad de Buenos Aires y también en la provincia, la situación de las terapias intensivas atraviesa un momento de muchísima tensión. Por eso estamos en comunicación con Elisa Estensoro, que es ex jefa del Servicio de Terapias Intensivas del Hospital San Martín de la Plata e integra también el Comité de Asesores para la Pandemia de la Provincia de Buenos Aires. ¿Cómo le va, doctora? Tomás Máscolo, Leo Améndola y Lucía Ortega la saludan. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, vamos a la primera pregunta. Van semanas que se ve en los medios de comunicación y se habla del colapso sanitario o colapso del sistema de salud. ¿Qué significa esta definición? Esto significa, fundamentalmente, porque esto está referido esencialmente a las camas de terapia intensiva, que estamos con una ocupación elevadísima, que si bien lo que se informa es un 70%, eso es un promedio, entre unidades de terapia intensiva que tienen un 100% de ocupación y algunas que tienen un poco menos. Entonces, el tema es que cuando se ocupan todas las camas, prácticamente no hay posibilidad de fluir de los pacientes de áreas de menor a mayor complejidad y viceversa. Porque la otra cuestión que ocurre, que por características de la enfermedad grave por coronavirus, es que son estadías muy prolongadas en terapia intensiva. Entonces, los pacientes ingresan, están un promedio entre 14 y 21 días, incluso aquellos que fallecen, no fallecen precozmente. Y eso hace que las terapias intensivas queden atestadas y que de esta forma no puedan ingresar nuevos pacientes que requieran ese nivel de complejidad, que son aproximadamente del total de los casos de coronavirus entre un 5 y un 20%. Esto varía según los países, según las regiones, pero por lo menos un 5% de los infectados con coronavirus va a requerir terapia intensiva. Es decir, esto significa que son personas que están en claro riesgo de vida y a los que no se les podría entonces brindar la asistencia que merecen, ¿no? Si seguimos con esta curva ascendente de casos. Claro. Elisa, buenos días. ¿Nos podría decir, si tiene información, cuáles son los lugares donde ya se está llegando a ese punto o que están cerca de entrar, digamos, al 100% de las camas ocupadas? Sí, en La Plata la gran mayoría de las unidades de terapia intensiva están entre el 90 y el 100%, todas podría decir. La verdad que cuesta entrar pacientes y en la ciudad de Buenos Aires también se está en una situación semejante. Esto fue denunciado principalmente por incluso por los dueños de los sanatorios, ¿no? Porque la situación es medio desesperante, ¿no? De los sanatorios privados, pero lo que nos llega de lo público es escaso porque la verdad que la ciudad no brinda información, pero hay un relevamiento de las unidades de terapia intensiva que hace la Sociedad de Terapia Intensiva de la Ocupación y se ve también que en la ciudad de Buenos Aires está en una situación semejante. Y ahí se describe muy bien un fenómeno, ¿no?, de ambulancias que dan vueltas y vueltas y vueltas con pacientes graves y que no encuentran lugar de internarse, ¿no? Incluso han salido en la prensa casos así emblemáticos, ¿no? En realidad salen y son ilustrativos, pero hay un montón de gente que está igual, ¿no? Ustedes habrán visto una jueza que se quejaba hace 30 años de aportes y hace horas que estoy arriba de una ambulancia. Bueno, pero ella, digamos que sale en los diarios, porque debe ser alguien conocida, la verdad, que representa una gran cantidad, ¿no?, de ciudadanos que están en las mismas circunstancias. Leo. Doctora, sí, doctora, ¿qué tal? Leo Amendo la saluda. Esta situación que nos está comentando, ¿cómo impacta en el personal de salud también este cambio respecto a cómo está la situación en las camas de terapia intensiva y en las terapias intensivas en general? Mire, el personal de salud está terriblemente afectado, porque, digamos, el año pasado fue primero, ¿no?, la situación incierta ante una enfermedad nueva, que la verdad que producía muchísimos casos de pacientes que entraban de golpe todos a terapia intensiva. Eso pasaba, ¿no? Uno está acostumbrado, obviamente, a tener pacientes graves de esa magnitud, pero no 10 que te entran en un día, digamos. La verdad que la carga de trabajo fue altísima, altísima el año pasado, eso sumado a una situación de otras cosas, ¿no? El hecho de tener que utilizar los equipos de protección personal, que son incómodos, que son calurosos, en pacientes gravemente enfermos que requieren un montón de asistencia, eso
generaba un terrible cansancio, noches prolongadas incluso sin dormir por la cantidad de pacientes que había. De alguna forma el año pasado, al ser los casos o al producirse los casos de forma más escalonada, se pudo manejar mejor. Ahora, ¿cómo estamos este año? Bueno, con el cansancio del año pasado, ¿no? Con pocas vacaciones, con mucho personal que se enfermó y no quiso volver a ejercer la especialidad, y eso es comprensible, con otros que fallecieron directamente, con otros que tienen síndrome de burnout, vieron que eso es, dicho así, el cerebro quemado, ¿no? Que Claro. está muy descrito Sí. en terapia intensiva, como especialidad médica es muy susceptible a padecer burnout. Entonces, ahora, esta situación de descontrol de la circulación del virus, obviamente que afecta muchísimo al personal de salud, que la verdad es que estábamos todos clamando, suplicando, porque hubieran medidas de contención del virus, medidas que tiendan a disminuir la circulación del virus. Y la verdad que no podemos creer que en estos momentos la primera plana de los diarios hegemónicos, lo que reproduzca el 75% más o menos de su digamos, de su primera plana, sean todas estas cuestiones legales, ¿no? Entre la ciudad y el gobierno nacional, si es constitucional, si no, cuando la gente se está infectando, contagiando, no encuentra cama y muchos van a fallecer si seguimos así. Entonces me parece que hay que poner el eje en la discusión de las cosas importantes. Y incluso nuestro sentimiento es que quizás las medidas han sido insuficientes, o van a ser insuficientes, y todavía no lo sabemos, ¿no? Porque no pasó el tiempo. Pero la verdad que la sensación que todos tenemos es que debe contenerse esta ola incontenible de contagio, porque si no vamos a terminar que nos pase como pasó a Brasil, con una cantidad de muertos que está totalmente fuera, digamos, totalmente fuera de todas las previsiones, con cementerios que están también colmados, con situaciones en Brasil donde se quedaron sin oxígeno, donde se quedaron sin drogas que producen sedación y analgesia, que son cruciales para los pacientes que están conectados a un respirador. Entonces, ese es un escenario que es posible, y que si no se toman medidas rápidas, esto va a ocurrir. Y van a ser responsables todos, todos, porque la oposición permanentemente bloquea cualquier tipo de medida destinada a esto. Yo creo que se fue en un primer momento, digamos, toda esta cuestión de la restricción de la nocturnidad y más estricta de estas últimas medidas, nos parece que es correcto. A la noche siempre hay mucho más descontrol. Nos parece que también la suspensión de las clases presenciales, pero no de las virtuales, obviamente, también tiende a esto, ¿no? A que haya en la calle menor cantidad de gente. Circula más gente en la calle, circula más el virus. Eso está probado en todos lados. Pero parece que por cuestiones políticas hay parte de la dirigencia que no lo quiere entender. Estamos hablando con la doctora Elisa Estensoro. Usted estaba hablando de las medidas de restricción, si son suficientes o insuficientes, pero por ejemplo, en las últimas semanas, algunas actividades para los sectores informales puede afectarlos más que a otros. ¿Más medidas en este terreno que garanticen ingresos no ayudarían a bajar la circulación también? Por supuesto. Cada vez que uno limita, el desplazamiento, ¿no? De alguna forma de la masa de trabajadores a que solo pueden hacerlo los esenciales, hay gran parte de la economía informal que se desbarata, ¿no? Que no puede funcionar. Y lógicamente que todas estas medidas tienen que estar acompañadas de algún reconocimiento, ¿no? Por parte del Estado Nacional de la situación a estos sectores más vulnerables. Obviamente, yo soy médica, no puedo, digamos, hablo por lo que me parece, por una cuestión de sentido común en lo que es economía, pero es claro que toda esta población de alguna manera debe ser compensada, sin duda que es así, porque ya con los grados de pobreza que tenemos, la indigencia, si encima todos estos sectores más vulnerables se enferman, no tienen que comer, no reciben nada, bueno, esto ya, digamos, vamos a la destrucción total, ¿no? Del país como tal. Doctora, yendo ya al tema de las vacunas, que estuvo también muy debatido esta semana, ¿usted qué opina respecto del ritmo deseable que habría que tener, ¿no? Acompasando esta segunda ola o en un momento como este? Miren, ustedes no ignoran
que el problema de la provisión de vacunas es esencialmente geopolítico. Entonces, a medida que se consigan y lleguen, se vacunará, pero el problema es que todo el mundo está con déficit de vacunas, excepto los países centrales, que son los que la producen. Y primero, ellos, digamos, utilizaron todo lo producido para asegurarse, incluso 4 o 5 dosis por habitante, ¿no? Que es lo que ocurrió en Estados Unidos, en Canadá, en algunos lugares de Europa, y nos han dejado, ¿no? A los países de medianos y bajos recursos nos han dejado casi sin provisión de vacunas. Así que sí, ojalá pudiéramos vacunar a mayor ritmo. Se ha llegado a vacunar 100.000 casos por día en la provincia de Buenos Aires, pero no siempre existe la disponibilidad de vacunas ideal. Así que bueno, cada vez que llega, ¿no? Una carga de vacunas es bienvenida y tenemos la certeza que el gobierno nacional hace todo lo posible. En este sentido, si llega a lograr producirse acá la vacuna Gamaleya, eso va a ser un gran avance, ¿no? Y un gran alivio también. Pero bueno, esperemos que sea así, ¿no? Doctora, usted sí, está circulando una carta de un grupo de profesionales también, bueno, médicos, investigadores, con este planteo respecto de la producción que se está realizando en el laboratorio de Garín. Bueno, el dueño y quien está al frente de eso es Hugo Sigman, respecto de la posibilidad incluso de que al menos ese principio activo que podría ser utilizado para generar vacunas acá y empezar a aplicarlas en lo local, digamos, se pudiera realizar por esa vía. ¿Está al tanto de este planteo que se hizo? ¿Qué opina al respecto? Sí, yo sé, y ese es un planteo que es totalmente lógico. Ahora, lo que yo tengo entendido, ¿no? Porque esto es una cuestión muy tecnológica, ¿no? Es que el principio activo de la vacuna AstraZeneca se hace en el laboratorio Sigma, pero después hay toda una cuestión de que no es menor, ¿no? Que es de envasado, que se hace en otro lugar y que eso que se hace en México concretamente y que Estados Unidos bloqueó esa posibilidad. Así que la verdad que también a veces escapa incluso a las previsiones del gobierno nacional, ¿no? Porque nadie pensaba que esto iba a ocurrir, que se iba a bloquear de alguna manera el envase de las vacunas, ¿no? Ahora lo que yo vería con Gamaleya es que en principio, o por lo menos en el primer tiempo, Gamaleya mandaría acá el principio activo y acá se envasaría, o sea que de alguna forma podría llegar a haber alguna tecnología como para también suplantar esta cuestión de la vacuna AstraZeneca. No lo sé, esas son cosas que a mí me exceden, pero sí, obviamente son cuestiones que vivimos los países ¿no? Lo que llaman el mix, los países de ingresos intermedios y bajos, ¿no? Siempre estamos a merced de otros. Estamos entrevistando a la doctora Elisa Estensoro, que es asesora del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. ¿Quiere dejar algún mensaje, doctora? Sí, claro. Yo siempre quiero dejar un mensaje a la población, porque lo que uno también observa, que este último tiempo... Estamos con algunos problemas de comunicación. Esto pasa seguido, pasa en la vida real. Ahí vuelve, doctora, ¿nos escucha? A ver, sí, ahí está. Sí, ahí sí. Ahora sí. Sí, el mensaje para la población. Yo siempre doy el mismo mensaje, ¿no? Y más últimamente porque ha habido cierto relajamiento, y ahora sí, esto es relajamiento, de algunas normas de seguridad, ¿no? Que de las cuales se habla muchísimo, y que es la utilización del barbijo, que es el lavado de manos frecuente con alcohol en gel, que es la distancia social, y la ventilación, ¿no? De los lugares, pero particularmente yo me refiero a la utilización de barbijos y a guardar la distancia social y evitar las aglomeraciones, porque uno en la calle ve que esto no se cumple, lo ve frecuentemente. Me parece que hay sectores que no han internalizado que estamos en pandemia, o capaz que están lógicamente cansados o aburridos de la situación, pero la verdad es que cuando uno hace estas cosas, aparte de cuidarse uno mismo, cuida al otro. Entonces tiene que haber un principio básico de solidaridad en estos momentos. Entonces uno apela a esa cuestión, ¿no? A que la gente respete estas normas de cuidado que se repiten por los medios, que están permanentemente la población siendo bombardeada con esto, pero
pero que no ocurre. Entonces, cuidándonos nosotros, cuidamos a los demás. Entonces yo apelo a esa cuestión de la solidaridad para detener esta tremenda circulación del virus y este tremendo aumento de los casos que tenemos últimamente. Muchas gracias por la comunicación. Bueno, adiós y un gusto charlar con ustedes. A usted. Vamos a adentrarnos a algunos números del coronavirus para redondear un poco esta entrevista. El Ministerio de Salud de la Nación confirmó hoy que ayer que la cifra de 29.145 contagios registrados en las últimas 24 horas. Esta cifra es la segunda más alta para la Argentina desde el inicio de la cuarentena. Además, se confirmaron 316 fallecimientos. Efectivamente, bueno, en este mismo momento también estaba la ministra de Salud, Carla Bisotti, dando una conferencia de prensa planteando que se aceleró, ¿no? Ahora vamos a tener más precisiones, pero que se aceleró mucho los problemas y la atención en el sistema de salud, ¿no? Como una cosa más rápidamente que lo que ocurrió el año pasado, que un poco también nos decía la doctora Elisa Estensoro. Sí, también estuvimos siguiendo de cerca el tema de vacunas, ¿no, Leo? Sí, ligado a bueno, ahí debatíamos con la doctora respecto de las posibilidades. Es cierto, hay un problema geopolítico, la geopolítica, digamos, y los intereses de los estados juegan en este aspecto de la distribución de vacunas, y lo que hemos charlado en otros momentos, también la relación con, bueno, las empresas farmacéuticas, que son las que reciben también el apoyo financiero de los estados para producir las vacunas, y ese es un mito que en general hay que derribar, digamos, que, bueno, la idea de la inversión privada para el desarrollo, bueno, en el caso de AstraZeneca, que es uno de los más gráficos, donde el 97% del dinero para investigar y para desarrollar la vacuna surgió del Estado británico, bien de las arcas públicas, y desde ahí se desarrolló la vacuna. Ayer hubieron noticias respecto de la posible producción en el territorio nacional de la vacuna Sputnik. Bien, fue una noticia del día. Hay sectores que están muy esperanzados con esta noticia, pero veamos bien hasta dónde, o lo que se sabe hasta el momento. Bien, o sea, Argentina estuvo produciendo una serie de dosis, un primer lote que ahora se envía a Rusia para que lo puedan testear y hacerle un control de calidad. Entonces todavía no es que se está produciendo masivamente la dosis, y se produjo este lote de vacunas en el laboratorio Richmond, y esto fue anunciado por el Fondo Ruso de Inversión Directa, que es el sector de investigación y de desarrollo ruso que está atrás del desarrollo de las vacunas. ¿Sabés algo de qué es este laboratorio? O sea, ¿de dónde viene? ¿Qué hace Richmond? No, el laboratorio Richmond es uno de los más importantes acá en Argentina. Ahora, todo esto de la producción, de la posible producción de la vacuna Sputnik acá, estaba bastante silenciado, digamos, hasta el momento no se había escuchado, y ayer apareció como una noticia así un poco inesperada, pero Richmond es uno de los principales laboratorios acá a nivel nacional. La lógica con la cual se realizaría la Sputnik acá en Argentina es la inversa a la que plantea AstraZeneca. En AstraZeneca, Argentina está exportando el principio activo para que se envase en México y desde ahí se distribuya, y en el caso de la Sputnik, Rusia estaría exportando el principio activo y Argentina estaría, por un lado, fermentando ese principio activo, envasándolo en segunda instancia y exportándolo o utilizándolo acá. ¿Y esto qué da? ¿O qué pregunta abre? AstraZeneca había planteado, y Sigman había planteado, que no estaba la capacidad dada, y se discutió esto, no estaba la capacidad en Argentina para envasar las vacunas. Bueno, con la versión de Sputnik y con esta importación del principio activo y el fraccionamiento y la fermentación acá, bueno, la realidad parece que están dadas las condiciones, incluso en laboratorios privados, para fraccionar
y envasar la vacuna y poder utilizarla. Sí, también el Frente de Izquierda Unida alrededor de lo que es la vacuna. Perdón, voy a aclarar algo porque la gente me decía, ¿por qué decís todo el tiempo que la importancia de las patentes y la responsabilidad jurídica? Porque la patente es la forma jurídica de declarar propiedad privada las vacunas. O sea, eso para tenerlo en cuenta de qué se discute cuando hablamos de las patentes. Es la forma de la propiedad privada de una vacuna. El Frente de Izquierda Unidad presentó un proyecto para declararla de utilidad pública y que el laboratorio MaxScience del grupo Insud Pharma, de propiedad del millonario Hugo Sigman, del cual venimos hablando bastante esta semana, que está ubicado en Garín, donde se produce el principio activo de la vacuna contra el COVID, junto con el uso de toda la capacidad técnica y científica del país y la inversión que sea necesaria en los laboratorios públicos para terminar con el envasado dentro de nuestro país, dentro de Argentina, y así podemos acceder de manera masiva a la vacuna, que debe ser considerada como un bien social y no como algo privado. Sí, hay todo un punto que tiene que ver con la vacuna, los ritmos de vacunación y la posibilidad de haber anticipado y adelantado la producción local, ¿no? Que es algo que se viene pidiendo hace mucho tiempo y que implica de alguna manera afectar todos estos contratos y las ganancias de los laboratorios en todos sus distintos niveles, desde las patentes, como vos decís, hasta la posibilidad de producirlo y fraccionarlo localmente. Y hay otra discusión, ¿no?, que también tiene que ver con las medidas tomadas para que no colapse el sistema de salud. Recién estábamos hablando con la doctora Elisa Estensoro, que lo que planteaba es que ya en La Plata están llegando un montón de unidades de hospitales y demás, están llegando a el 100% de las camas ocupadas, en otros lugares de la provincia de Buenos Aires también en algunos lugares de la ciudad de Buenos Aires. Entonces la pregunta es, bueno, pero ¿por qué se apresuró tanto este ritmo de contagios en la segunda ola? Obviamente hay un aspecto que tiene que ver con la responsabilidad individual, pero no podemos negar que si el gobierno está queriendo avanzar con restringir la circulación, claramente tiene que ver con la actividad de la economía, ¿no? Tiene que ver con obviamente el debate de las escuelas y con los contagios en la circulación, en el transporte, en los lugares de trabajo. Eso me parece que es un aspecto que hay que resaltarlo más y que explica esta aceleración de los ritmos de contagios en las últimas semanas. Leo. Sí, por esto que decía Lu, que en los últimos días con el debate de la presencialidad, no presencialidad, que en un sentido puede ser una discusión que se queda en un nivel, que no toma otros aspectos de cuáles serían medidas para contener el desarrollo y la extensión de la pandemia. Recordemos que hasta hace poco también en Provincia de Buenos Aires, en otros lugares del país, también había clases presenciales, o sea, la medida de las clases es reciente, pero las semanas anteriores habían trascendido mucho, por ejemplo, esas imágenes del tren Sarmiento, del transporte público. Estuvimos reflejándolo ahí también desde Alerta Spoiler en Constitución, y eso tiene mucho que ver con la actividad productiva y con cómo las empresas, también en connivencia con la línea del Estado Nacional, recuerden que también hubo un anuncio de la Secretaría de Comercio de que una exigencia casi a las patronales que pongan a tope la capacidad productiva, y eso efectivamente repercute en los contagios, como tuvimos el ejemplo de Toyota, bien, que tuvo que suspender un turno por la cantidad de contagios a las cuales había llegado. Sí, Toyota y también varios lugares, Interpack, Carrefour, lugares desde gastronómicos, de distintas ramas nos llegaron también denuncias de que no se están cumpliendo los protocolos, que hay contagios en los lugares de trabajo, y también lo podés seguir haciendo al... ¿Qué número, Lucía? Nos pueden seguir enviando sus denuncias al 11 23 40 98 64, Tomás.